Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo que os servirá de ayuda en el caso de que se os haya perdido algún pájaro. Sin más, empezamos. A veces ocurre una situación que todos tememos y que desgraciadamente hemos vivido en alguna ocasión, y es que se nos salga por error alguno de nuestros pájaros, se acabe desorientando y se pierda sin saber cómo poder regresar a casa. Por ello es muy importante que conozca las soluciones más efectivas que se han utilizado en muchas ocasiones, con un elevado porcentaje de éxito, logrando recuperar al pájaro perdido. Lo primero de todo, aunque en este tipo de situaciones sea bastante difícil, es que debemos intentar mantener la calma y no entrar en pánico, para que de esta manera podamos pensar con claridad y tomar buenas decisiones. Sé que es algo complicado, pero debemos intentar actuar con calma e intentando controlar la situación. En segundo lugar, lo que suele funcionar muy bien es buscar en áreas cercanas al lugar donde vimos a nuestra ave por última vez, observando el cielo y escuchando sonidos para detectar si nuestra ave está cerca por si emite algún sonido característico que nos permita reconocerla, ya que no suelen volar muy lejos y se suelen ir a los árboles o arbustos de jardines e incluso a otros aviarios o patios en los cuales haya más pájaros, ya que se sienten atraídos por su canto y en muchos casos si llevan varios días perdidos, van en busca de comida y de agua, puesto que es muy complicado que la consigan en un entorno natural, ya que tanto los canarios como los periquitos, agapornis, ninfas y demás aves exóticas similares son pájaros domésticos que necesitan los cuidados humanos para poder sobrevivir. Otro punto que también ha ayudado a muchas personas a encontrar a sus aves perdidas es la utilización de reclamos especiales para cada tipo de aves. Por ejemplo, si se nos ha perdido un periquito o un agapornis, debemos utilizar reclamos de periquitos y agapornis respectivamente para captar su atención en medio del caos e intentar que se focalice en el sonido y vuelva con nosotros. Por aquí arriba y en comentarios fijados te voy a dejar la lista de reproducción del canal, dedicada únicamente a reclamos para aves perdidas, en la que encontrarás reclamos para agapornis, periquitos, ninfas y otro tipo de reclamos que iremos incorporando con el paso de los meses para que tengas muchos recursos y puedas utilizar esta forma para recuperar a tus pájaros perdidos. Y de la misma manera, también suele ser muy efectivo utilizar como reclamo o como foco de atención a su pareja u otros ejemplares amigos que convivan con él, ya que ellos mismos se llamarán y el pájaro perdido, si escucha el ruido de estas aves, enseguida los reconocerá y lo más probable es que acuda al lugar. También para llamar su atención en medio del descontrol y del pánico, ya que ellos, al igual que tú, al encontrarse en un ambiente y en una situación nueva, tienen miedo y quieren volver a su hogar, podemos utilizar sonidos o señales específicas que frecuentemente hayamos utilizado con ellos, como por ejemplo silbidos o llamar al pájaro por su nombre, lo que suele funcionar muy bien, sobre todo si el ave está familiarizada con este tipo de señales y está acostumbrada a responder a su nombre. Kiko. En quinto lugar, podemos colocar su jaula al aire libre, con sus alimentos preferidos y agua, ya que si el pájaro está por la zona y la ve, seguramente reconozca su hogar y regrese por sí misma al sentirse atraída por la comida y por la protección y seguridad que le ofrece su jaula. Por supuesto, algo que también va a ayudar muchísimo, y de hecho es uno de los métodos que más han ayudado a recuperar aves perdidas, es colocar carteles en diferentes puntos de la ciudad, en tiendas de animales, en veterinarios, en supermercados, etc. En este cartel debe figurar información sobre la ave perdida, junto con una foto suya, su nombre y un teléfono de contacto, para que cualquier persona que pueda tener información sobre ella o la haya visto por la zona pueda informarnos. Y si además ofreces una recompensa económica, la gente suele implicarse mucho más, y las probabilidades de que te aporten información veraz, e incluso de recibir alguna llamada diciéndote que tienen al ejemplar para devolvértelo, pues son mayores. E incluso también puede ser de ayuda contactar con refugios de animales, ya que en algunas ocasiones las personas que no están familiarizadas o acostumbradas a los pájaros suelen acudir a ellos para informar de la situación y para ofrecerle ayuda al pájaro que se ha encontrado. Por otro lado, las redes sociales, y en especial Facebook e Instagram, son utilizadas diariamente por millones de personas en todo el mundo, por lo que nos pueden ser de mucha utilidad para ayudarnos a que el ave vuelva junto a nosotros. Para ello, lo ideal es hacer varias publicaciones, donde aportemos fotos e información, y una forma de contacto similar a los carteles informativos, o incluso el propio cartel de pérdida para informar de la situación.
indicando por supuesto la ubicación e intentando dirigir la publicación a gente de la zona a través del hashtag con el nombre de nuestra ciudad o añadiendo la ubicación en la publicación, puesto que cuanto más gente lo sepa, más posibilidades habrá de que alguien la encuentre y de que nos avise. Por último, no te rindas ni te desanimes, ya que puedes tener suerte y encontrar a tu pájaro el mismo día o a los pocos días de iniciar su búsqueda, o puedes tardar semanas en recuperarlo, pero con paciencia, perseverancia y por supuesto algo de suerte, seguramente volveréis a estar juntos. E incluso también, ten en cuenta que algunos pájaros pueden regresar por sí mismos si se orientan y cogen puntos de referencia, mientras que otros en algunos casos, si han salido asustados, se pueden desorientar y necesitan más ayuda para poder volver a casa. Antes de finalizar el vídeo, es muy importante también que extrememos las precauciones para evitar que sucedan este tipo de situaciones, y por ello debemos asegurarnos muy bien de que nuestra casa o el aviario donde tengamos a nuestras aves son lugares seguros, y cuando los manipulemos o interactuemos con ellos, intentemos hacerlo con seguridad, es decir, con las ventanas y las puertas bien cerradas, con mallas mosquiteras o telas metálicas. E incluso también es muy importante observar las conductas y comportamientos, sobre todo en aves citácidas como por ejemplo agapornis, periquitos o ninfas, porque son aves muy inteligentes y curiosas que pueden llegar a aprender a abrir y levantar las puertas de sus jaulas para curiosear todo lo que ocurre a su alrededor. De ahí que sea muy recomendable colocar mosquetones, alambres plastificadas de las que se suelen utilizar para tutelar plantas o cierres específicos en las puertas de las jaulas de este tipo de aves. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo por tus redes sociales para que de esta manera podamos ayudar a otras personas que hayan perdido a sus mascotas. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho para recibir nuevos vídeos todas las semanas y como siempre te espero en el próximo vídeo.